El Evangelio eterno. Este es el tercer tema y el título es una repetición del primer tema o el nombre del tema. El tercer tema es una repetición. El tercer pequeño tema es una repetición del tema principal que se llama el Evangelio eterno. Este es el tercer tema. Observa cómo comienza Apocalipsis 14:6. ¿Cómo comienza? Dice así: y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, a todas las naciones. O sea, no es solamente el continente viejo, sino a todas las naciones. Tribu, está hablando de tribus, y hay muchas personas que discriminan. Hay muchas personas que que piensan que no se le debe predicar a las personas sencillas que viven en las montañas y son otras tribus. Todavía hay cristianos que discriminan. Aún hay cristianos que tienen problemas sobre su raza, sobre su género y sobre su genética. Todavía discriminan a los hermanos. Y dice el siguiente: lenguas. También todavía hay hermanos que discriminan en lenguas. Piensan que el español se debe de predicar la palabra de Dios. Como yo conocí un pastor que en la iglesia no permitía que se predicara y que hubiera un grupo de hermanos de habla hispana en Estados Unidos. Hay pastores que aún no entienden esta predicación. Hay predicadores en el mundo entero que discriminan a alguien porque predica en su lengua natal. Aún hay pastores, hay dirigentes que discriminan a algunas personas porque tienen una vestimenta diferente que la de ellos. Aún hay pastores que discriminan a las personas que se visten sencillas y no tienen dinero para comprarse un buen pantalón, una buena ropa. Todavía hay dirigentes y hay personas en el mundo que discriminan a las personas porque no son de la ciudad o porque no hablan bien el español o no hablan bien el inglés o no hablan bien el francés o no hablan bien el idioma oficial. Los discriminan. Hay personas que solamente quieren predicar en su lengua oficial, pero no quieren predicar y no quieren aprender las lenguas de los pueblos. La palabra claramente dice aquí: por eso el primer ángel es un mensaje contundente, es un mensaje en contra de todo, con toda falsa religión, falsos dirigentes y falsos pastores. Observa cómo comienza esto. El inicio del mensaje de los tres ángeles, el Evangelio eterno. Si no entendemos la profundidad del Evangelio, no apreciaremos el mensaje de los tres ángeles. Nunca podremos comprender cabalmente los elementos del mensaje de la hora del juicio de Dios. La caída de Babilonia, ni la marca ni la bestia, no entendemos el Evangelio. La caída de Babilonia, ni la marca de la bestia, si no entendemos el Evangelio. Nunca podremos comprender cabalmente los elementos del mensaje de la hora del juicio de Dios, la caída de Babilonia, ni la marca de la bestia, si no entendemos el Evangelio. Primera de Corintios 15:1 dice así, 15:1 al 4 dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Romanos 3:24 al 26 dice así: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como
propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica, el que es de la fe de Jesús. Romanos 5, 6 al 8 dice así: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo estamos leyendo en manera de contexto y no en manera de estudio a fondo de cada palabra, las frases, eh, en una manera considerativa de profética o no profética. Eso lo estamos leyendo en forma de contexto, por favor no vaya a malentender. ¿Cómo se plantea el Evangelio eterno en nuestros mensajes? ¿Qué gran esperanza se nos presenta aquí? El Evangelio es la increíble noticia de la muerte de Cristo por nuestros pecados, de su gloriosa resurrección y de su eterno amor y preocupación por nosotros, por la fe en su sangre derramada y en su poder para resucitar. Nos libramos del castigo del pecado y de su poder. Cristo absorbía los pensamientos del apóstol Pablo y estaba en el centro de su enseñanza y su predicación. El Cristo crucificado lo redimió de la condenación y la culpabilidad de su pasado. El Cristo resucitado le dio poder para el presente y el Cristo que regresa le dio esperanza para el futuro. Observa cuántos aspectos en estos pasajes de Romanos. Son muchos, queridos amigos. Yo los invito a que lean Romanos 1. Nomás les voy a leer un poquito aquí que dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Cristo, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia y la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Queridos amigos, los invito a que lean Romanos 1:1 hasta el 32, porque no nos va a alcanzar el tiempo leer todo esto. Somos justificados gratuitamente por la gracia. La gracia es una declaración de la justicia de Dios. Vamos a repetir. 1. Somos justificados gratuitamente por la gracia. 2. La gracia es una declaración de la justicia de Dios. 3. La gracia justifica a quienes aceptan a Jesús por fe. 4. Dios mostró su amor por nosotros cuando aún éramos pecadores. No merecemos la gracia de Cristo, no somos dignos de ella, ni lo podemos ganar. Jesús sufrió la agonizante y dolorosa muerte que experimentará los pecadores perdidos. Él padeció íntegramente la ira o el juicio del Padre contra el pecado. Fue rechazado para que nosotros pudiéramos ser aceptados. Él murió la muerte que era nuestra para que nosotros pudiéramos vivir la vida que era suya. Nos sorprende entonces que la salvación deba de ser por fe, sin las obras de la ley. ¿Qué podríamos agregar? ¿Qué podríamos añadir nuestras obras, incluso las que hacemos por la mejor intención y lleno del Espíritu Santo, o la que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz? Y este plan, el plan de salvación, se puso en marcha incluso antes del principio del tiempo. Y según leamos lo que dice segunda de Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los siglos de los siglos. Tito 1:2 dice así: y en la esperanza de la vida eterna, el cual Dios, que no miente,
prometió antes del principio de los siglos. Tito 1:2. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Este evangelio no es nada nuevo, no es nada nuevo. Este evangelio ya estaba preparado desde siglos, desde miles de años atrás. Incluso la palabra dice que antes de la fundación del mundo. Todo aquel que es de la verdad declara que Cristo oye mi voz. Juan 18:37. Habiendo participado de los consejos de Dios, habiendo morado en las alturas eternas del santuario, tenía en sí, como parte de sí, todos los elementos de la verdad. Era una cosa con Dios, presentar en todo esfuerzo misionero a Cristo y a Cristo crucificado significa más de lo que puede comprender las mentes finitas. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Segunda de Corintios 5:21. Cristo crucificado por nuestros pecados, Cristo resucitado de los muertos, Cristo ascendido al cielo como nuestro intercesor. Tal es la ciencia de la salvación que necesitamos aprender y enseñar. Tal ha de ser la preocupación de nuestro trabajo. Enseñad la cruz de Cristo a todo alumno, una y otra vez. No solamente una vez. Muchos de los hermanos se cansan. Muchos de los hermanos dicen, no, ya le platiqué, ya le dije, no, ya estoy cansado, no, él ya está perdido o ella ya está perdido. Es un alcohólico, es una persona, es una mujer cualquiera. No, es un hombre tirado en el vicio, no, es un hombre, no tiene solución. A veces hasta miran mal a la pobre gente que está en el pecado. Pero sin embargo, Cristo, Él recalca que nosotros prediquemos y que prediquemos. Ahí tienen un ejemplo ustedes con el hijo pródigo. El hijo pródigo se fue, él andaba bien, él era parte de la iglesia, él era parte de la congregación, él era parte del cielo, era parte del Señor Jesús. ¿Pero qué hizo? No, decidió irse. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Dijo que que ese hombre ya no servía, dijo que ese hombre ya estaba tirado en todo tipo de pecado y que ya mejor ya no le prediquen. No, él estaba esperando que él regresara, y cuando regresó lo esperó con mucho amor, con todos los honores. Pero ¿qué hacemos nosotros los cristianos? En vez de darle honor a una persona que regresa, lo criticamos, le preguntamos de dónde vino. Muchos pastores, yo he visto muchos pastores de las iglesias que, por cierto, no quiero mencionar cuál iglesia son o cuál iglesias, pero luego cuando llegas te preguntan que qué habías hecho, dónde hiciste, que qué hiciste acá. Quieren que les des una explicación exactamente de tu pecado, de lo que hiciste. Y ya después de eso van y le platican a fulano de tal, y viene el otro fulano de tal, le dice al otro, al anciano, y viene el anciano, le predica, le dice a la mujer, y viene la mujer y le dice a los miembros, ya al rato ya todo el mundo sabe. Ya después, ya los hermanos te empiezan a ver mal, que te empiezan a decir cuidado con el hermano, que cuidado acá, y ya te empiezan a ver mal. ¿Qué tipo de evangelio es eso? ¿Qué tipo de evangelio eterno es eso de esos pastores? Y que aparentemente son pastores, buenos pastores dentro de las iglesias, pero hacen este pecado, cometen estos errores. Ahora a mí no me consta que se van a perder, no estoy diciendo que se van a perder, sino estoy apuntando el error que cometen. Una cosa es apuntar el error y otra cosa es que yo me ponga de juez aquí y diga que ese pastor está perdido y que va al infierno. No, no me consta a mí eso, yo no sé, pero sí me consta lo que hacen, me consta cómo tratan a la gente, me consta cómo miran a la gente. Pero si los diezmos, eso sí, las ofrendas, eso sí, no, eso sí. Pon todo ahí, pon todo tu diezmo, no falles. Pero que te miren mal, sí, te miran mal. ¿Qué tipo de pastores son esos? ¿Qué tipo de líderes? Si ha dispuesto gracia abundante para el que ama al creyente, puede ser preservado del pecado, pues todo el cielo
con sus recursos ilimitados, ha sido colocado a nuestra disposición. Hemos de extraer del pozo de la salvación. Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Somos pecadores por nosotros mismos, pero somos justos en Cristo. Habiéndonos hecho justo por medio de la justicia imputada de Cristo, Dios nos declara justo y nos trata como tales. Nos contempla como a sus hijos, amados. Cristo obra contra el poder del pecado y donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Romanos 5, 1 y 2. Mensajes selectos, tomo 1, página 461. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, conforme a nuestras obras, según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes del tiempo de los siglos. Segunda de Timoteo 1:9. El propósito y el plan de Dios de gracia existieron desde toda la eternidad. De acuerdo con el determinado consejo de Dios, el hombre debe de ser creado, dotado con la facultad de cumplir la voluntad divina. Pero el extravío del hombre, con todas sus consecuencias, no tuvo oculto de la vista del Omnipotente. Todo, no obstante, lo cual tal circunstancia no lo detuvo en la realización de su propósito eterno, porque el Señor quería fundar su trono en justicia. Dios conoce el fin desde el principio, por lo tanto, la redención no fue una improvisación ulterior, sino un propósito eterno que habría de cumplirse para bendición no solo del átomo que es de este mundo, sino en beneficio de todos los mundos que Dios ha creado. La maravillosa gracia de Dios, página 129. Dios coloca su sello identificador de desaprobación sobre su pueblo para conseguir lo auténtico de lo falso. En los días del antiguo Israel, cuando las naciones paganas a su alrededor eran politeístas y adoraban a varios dioses, la declaración de fe clara, identificable y poderosa de Israel se encontraba en Deuteronomio 6:4, también conocida como Shema. 2 veces al día, de mañana y tarde, las familias judías repetían: escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Escucha Israel, durante los siglos, el exilio, la recitación del Shema recordó a los judíos la visión y el camino espiritual que los unía como pueblo. La recitación del Shema también fortaleció la determinación de Israel de resistir a los diversos intentos de obligarlos a abandonar su visión y su camino espiritual. En 1945 algunos rabinos destacados visitaron orfanatos cristianos en busca de niños judíos durante la guerra. Nunca padres judíos en Europa colocaron a sus hijos en orfanatos cristianos para salvarlos de los nazis. Estos padres tenían la esperanza de que más tarde se reunirían con sus hijos al finalizar la guerra, y si ellos, los padres, no habían sobrevivido, esperaban que los familiares o amigos sobrevivientes encontraran a sus hijos. Después de la guerra, la mayoría de los sacerdotes y las monjas que dirigían estos orfanatos eran renuentes a restituir la custodia de los niños judíos a sus familias. El Evangelio eterno. Fijémonos que los mensajes de los 3 ángeles de Apocalipsis 14 comienza hablando del Evangelio eterno. El Evangelio eterno es la piedra fundamental sobre el cual descansa el mensaje de Apocalipsis. Si fallamos en entender la profundidad del Evangelio, perderemos todo el mensaje de los 3 ángeles. Nunca podremos entender por completo la revelación del mensaje de la hora del juicio de Dios si no entendemos el Evangelio. Nunca entenderemos completamente la advertencia del cielo sobre la caída de Babilonia
y el llamado de Dios para que su pueblo salga de ella si no entendemos el Evangelio. Nunca entenderemos la fátida advertencia sobre la marca de la bestia si no entendemos el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Los teólogos han discutido este asunto durante siglos. Tal vez la respuesta más acertada la podemos encontrar en el Calvario. A unos metros de donde Jesús colgaba de la cruz también crucificaban a un ladrón convicto. El dolor de la crucifixión era terrible. Los rústicos clavos aplastaban el nervio mediano, el cual atraviesa el brazo y la muñeca y la mano. Si alguna vez se ha golpeado el codo contra una superficie dura, se habrá dado cuenta que los nervios de los brazos y las manos son muy sensibles. Pero en la crucifixión el dolor iba mucho más allá que un golpe momentáneo. La cabeza del grueso clavo atravesaba el nervio y el dolor era continuo, sin alivio. Las víctimas crucificadas solían responder con gritos e imprecaciones. Justo lo que hizo uno de los ladrones. El otro escuchó a Jesús reaccionar ante el mismo dolor, no con impresiones, sino con una oración de perdón. Algo se despertó en la mente del segundo ladrón, tal vez los primeros recuerdos de su niñez recitando la Shema a la hora de acostarse, o tal vez un extracto de la Torá que había escuchado en la sinagoga en el que se revelaba al Mesías sufriente de Israel. Lo que hizo luego fue sorprendente. Primero aceptó su propia culpa, reconoció que era un pecador, luego aceptó la justicia de Cristo y finalmente, habiendo confesado que no merecía la salvación, la pidió de todos modos, la obtuvo, recibió la garantía directamente del mismo Señor. Ese es el corazón del Evangelio en la cruz. Cristo tomó la iniciativa como los brazos extendidos, se acercó a la humanidad perdida. El ladrón moribundo vio el amor de Dios revelado en Cristo crucificado. Reconocemos, basados únicamente en justicia, aceptamos a la salvación que Él ofrece de manera gratuita. En su primera epístola a la iglesia de Corinto, Pablo describe el Evangelio con elocuencia. Ahora, hermano, quiero que recordemos el Evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron, en el cual se mantienen firmes. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras y que apareció a Cefas y luego a los 12. Primera de Corintios 15, 1, 3 al 5. Pablo es claro en su definición del Evangelio. El Evangelio es extraordinariamente buena noticia de la muerte de Cristo por nuestros pecados, su gloriosa resurrección y su perenne amor y preocupación por nosotros. Hasta pronto, amigos. Que tengan un buen día.